Ciao la mare carabasera, dame il pane carabasso, che passa il joc de plena pedra, paper i fissures, i pinten el sambor i el lloc del pas de peatons, no fer la corda entera i fusta. Me siento más que indignada. Me siento muy indignada porque nos están haciendo polvo. Hemos retrocedido 45-50 años atrás. O sea, lo recuerdo yo, porque tengo 68. Por la falta de trabajo, por todos los recortes, porque nos hacemos más que darle dinero a los bancos y en educación y en sanidad cada vez nos quitamos más. En fin, pues por lo de todos. Nosaltres. 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 Siento una fuerza que está dentro de mí. El diablo ha despertado aquí, ella ha elegido al MC. Sí, es algo extraño que no viene de aquí. Es otro mundo, en un segundo también mira por ti. Y oigo voces en mi cabeza que me hablan. Intento huir pero parece tan real. No entiendo bien el sentido. Empecé a patinar allá en Venezuela de pequeño. Y ya me vine para acá y ya conocí a la gente de aquí. Y ya empezamos a patinar cada vez más. Tenemos este parque que es más viejo que yo casi. Y lo arreglamos nosotros, que si no estaría, pues no se podría ni rodar, ¿va? Prácticamente. Encima que si nos ven arreglándolos nos echan la bronca, entonces cuando podemos pues compramos nosotros los materiales y lo hacemos nosotros, pero deberían hacerlo ellos. No vienen ni a barrer, ¿sabes? Vamos, que han habido un montón de accidentes porque no está en condiciones. Desde que me caí un día en ese hueco no he vuelto a patinar aquí, básicamente. ¡Que voten la falla! ¡Que voten la falla! ¡Que voten la falla! ¡Que voten la falla! ¡Que voten la falla!
La verdad es que salir del armario para mí fue liberador. Estuve muy poquito porque fue enterarme y acto seguido contárselo a mi madre y a todos los que estaban a mi alrededor, y para mí eso fue liberador. He vivido desde mis 17 años hasta ahora que tengo 36 fuera del armario completamente, y eso para mí es vivir libre, vivir como soy. Creo que hay más miedo a que la gente a lo que la gente te va a decir que realmente si tú eres natural y lo cuentas y lo hablas sin ningún tipo de prejuicios, porque los primeros prejuicios normalmente los tenemos nosotros. Si Cataluña es intelectual, cultural y moderna, Baleares es relax, mar azul y arena blanca, Canarias es buen clima todo el año, Murcia es no typical, ¿qué es la Comunitat Valenciana? Amunt València. Vicent. Fallers de Sant Jordi des de sempre. Vicent, està pagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. Todo aquello que durante generaciones y generaciones los trabajadores y trabajadoras hemos conseguido en la lucha obrera, en las asambleas, en los puestos de trabajo. Nuestros padres, nuestros abuelos han defendido y continuarán defendiendo una justicia social. Reviseu que ningú porti un coet en la mà, ¿vale? Perquè li podia reventar la mà, la cara i tot, incrementar-lo, ¿vale? Reviseu que ningú porti un coet en la mà. Treball social fa les classes al carrer per a salvar l'educació pública. Som alumnes de treball social i com a mesura de protesta han decidit eixir al carrer per a donar les classes. Com podeu veure, també s'han sumat altres carreres. Queríamos destacar que el profesorado también está con nosotros, como podéis apreciar. Estem així perquè és una forma de reivindicar tot el que està passant i ho tindríem que exterioritzar, i pues, esta ha sigut la via. Son las 3:30 del jueves 3 de mayo y he llamado al ayuntamiento por el desplazamiento de la viga para el acceso de bicicletas de la calle Bailén con la Gran Vía. A ver cuántos días tardan en arreglar esto. Entenderá que no lo voy a decir. No es prudente. Desde el punto de vista de la táctica, la técnica policial. Yo le digo al enemigo cuáles son mis fuerzas, mis debilidades. Ha sido muy divertido, hemos jugado un rato. A partir de este momento se considera desobediencia.
Other times you will be at the scene with fellow shooters, so get multicam coverage. Here are 3 formations you can execute, varying in difficulty. Number 1, the fan formation. If the action is surrounding you, stand together, back to back, and film outwards in a fan formation. This will maintain your integrity as a unit within the surrounding chaos. Be conservative with your angles, since you may be the only one filming in that direction. Number 2, the surround formation. If the action is in one spot, fan out around it. Don't go too far or you may get split up. Be creative with angles, since there are many of you with overlapping coverage. Number 3, the V formation. This is the most risky. If there's a courageous shooter who goes for a crucial close-up shot, trail behind him with some distance, covering his flanks in a V formation. By filming him, you protect him from police, because they don't want to be embarrassed by some online viral video. Pull him out of the chaos should he be sucked in. If he's taken out by the police, replace him, or back up the braver one who does. These are just a few ideas. The most important thing is to think as a single unit, not a group of individual shooters. Watch each other's backs first and camera angles second. Remember, safety first. Hay alternativas, claro que hay alternativas. De modo que no se preocupe, cuando se hunda esto, y se está hundiendo, estamos viviendo la barbarie que produce ese hundimiento, vendrá otra cosa. La vida no se para. O se van a creer los banqueros que son inmortales.